¡Invasión Vintage! Buen día, Goonies. Os prometí un viaje a los mejores momentos de vuestra infancia y aquí lo tenéis. Ahora vamos con lo bueno. Invasión Vintage. Lo mejor de los 70 hasta los 2000. ¡Vamos! Vamos a lo gordo. Aquí está Mortadelo recibiéndonos en el auténtico puesto pipero. El kiosco donde podías encontrar las mejores maravillas de la época. Esos Batman de Bully, los álbumes de la Liga, la cabeza de Boomer. ¡Qué guapa! ¡Guau! ¿Os acordáis de ese piano? Yo le tengo todavía en la versión azul. Buenísimo, me encantaba ese pianito. Y los sobres de tómbola con figuras así en crudo de Mazinger Z. Muy guapas. Las pegatinas de Parque Jurásico. Y aquí tenemos un póster de las Tortugas Ninja y un montón de caramelos pez. La verdad que me gustan bastante los pez. Tengo un pez XXL desde 3PO, que es impresionante. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y bueno, de la Guerra de las Galaxias también unos cuantos, de Mario, de Sonic, de consolas y tal, muy chulos. Uy, Phineas y Ferb. Si no habéis visto esa serie, os la recomiendo en Disney, buenísima. Y este es el espacio, estamos en Casa de Vacas, en Madrid, en el Parque del Retiro. Y la exposición es gratuita. La habitación de los superhéroes. ¿Alguno de vosotros ponía pegatinas en las puertas y los armarios de vuestra habitación? Porque aquí han puesto unas cuantas. Cómics graduados, CGC. Y han puesto todo lo gordo, ¿eh? El número 1 de X-Men. Impresionante esa portada de Jim Lee. Fantástica, se despliega en 4 partes. Bueno, una buena selección de cómics. También tenemos algún casco aquí, el de Magneto, el del Doctor Doom. Un original. Y más cómics graduados. Tenemos algunos firmados por el mismísimo Stan Lee. También este del Guantelete del Infinito, firmado por Jim Starlin. Muy chulo. Típica máquina arcade, la del Capitán América y los Vengadores. Buah, anda que no juego yo a esta, Dios mío. ¿Se puede jugar? A ver. Ay, no está operativa. Qué pena. Pues la típica, esta es buenísima. Esta es para 4 jugadores. Puedes elegir entre el Capitán América, Iron Man, la Visión. Una pasada. Action Comics número 1 de 1976. Un reprint de la primera portada. Si fuera la original estaríamos delante de millones y millones de dólares. Uy, mira, una ilustración de López Espí, mítico ilustrador español. Le conoceréis por trabajos que hizo para Mattel, sobre todo Masters del Universo. Más cómics graduados. Este es el primer juguete de las Tortugas Ninja. Pues sí, mira, Playmates, 1988, serie 1. No sabemos si es cabeza blanda, pero esa sería la primera de todos. Y tenemos el blister de Lobezno de Secret Wars. La verdad que uno de mis personajes favoritos de la serie. Aquí algunos tomos de Thor, de la Patrulla X, con ilustraciones de López Espí en muchos de los casos. Power Rangers, la serie animada de Batman, increíble. Ese sobre de cromos de Tops, ya sabéis que venía un chicle, 9 cromos y un sticker que eran como los especiales de la colección. Esa serie mola mucho. Las Tortugas Ninja, Supergirl, Vengador Tóxico, un radiocassette, máxima potencia. Me gustan las Tortugas Jumbo, la verdad. Igual me hago con alguna en algún momento. Wonder Woman, Harley Quinn. Ahí tenemos Superman de Mego.
muy chulo. Además en su blister original, Batman Animated Series, Batman de Kenner, también la colección de Trading Cards, de Topps norteamericana, Poison Ivy, Electra, Power Rangers, otro blister de Secret Wars con Doctor Doom, la colección de Marvel Masterpiece de Trading Cards y las cajas de Trading Cards de la primera peli de Batman y de la segunda, las dos de Tim Burton. Aquí tenemos un montón de cómics graduados, Spider-Man, Iron Man, Magneto, firmado por Stan Lee. Ya sabéis que CGC los cómics que vienen firmados los pone con un tono amarillo en la parte superior, diferente a su clásico tono azul. X-Men, Lobo, buenísimo Lobo, divertidísimo. Y bueno, una habitación friki, para dos hermanos super freaks y un montón de portadas alternativas con ilustraciones de el mítico Alex Ross, uno de los mejores ilustradores del mundo. Y bueno, pues su trabajo son auténticas obras de arte, la verdad. Aquí este huequito dedicado a más superhéroes. Tenemos Superman de Toy Biz, Super Fantastics de Airgun Comics. Tenemos a Berman, no, muy chulo, su personal versión de Batman. El brazo de Hellboy, She-Hulk. Me encanta Hellboy. Todo lo que toca Mike Mignola es que me flipa. La primera Barbie de Wonder Woman. Pues mira, esto no lo sabía. Aquí la tenéis. Barbie Batgirl. Sí, señor. No conozco mucho de Barbie, no sabía que había Barbies de superheroínas. Así que mira, ya hemos aprendido algo en esta exhibición. Gentle Giant y sus ediciones Jumbo. Aquí tenemos al Joker de la serie animada y la portada de La broma asesina, un número mítico donde los haya. Force Shield, típico juguete de indios y vaqueros. Airgun Boys del 82 con futbolistas. Jumanji, los Gremlins. Aquí está Gizmo, Baby Yoda. Bueno. Uy, el juego de Jumanji. Qué chulo. Y aquí pues tenemos desde cosas modernas de los cazafantasmas al juego de Diablo, buenísimo. El llanero solitario. Uy, ese blister de G.I. mola, Póster de Jordan. Impresionante. Parque Jurásico no puede faltar. Street Sharks. Aquí tenemos a Boglins. Un cómic, hay un montón de cómics graduados, la verdad. Indiana Jones y el Arca Perdida. Los VHS se han convertido en piezas de coleccionismo certificadas. Pues mira, esto lo han certificado. Sí, señor. Un juego de Atari 5200 también graduado. Un montón de cosas graduadas, la verdad. Tomb Raider, The Real Ghostbusters, más Jurassic Park, el número 1 de la serie limitada que sacaron de 1 de 4, Espacio para el Increíble Hulk, aquí con esta portada homenaje a Pulp Fiction. Este teléfono móvil tiene un peso cercano a los 5 kilos. Toma ya, los primeros Panasonic, los Nokia indestructibles, con el juego de la serpiente. Sí, señor. ¿Llegasteis a tener alguno de estos móviles o sois más jóvenes? Comentarme. Algunos de estos mola tenerlos, aunque solo sea para jugar a la serpiente en real, no en aplicaciones. Un espacio dedicado a la informática, los primeros Macintosh portátiles, de sobremesa, el primer iPhone, ahí le tenéis.
Este disquete está firmado por Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Pues muy bien, qué guay. El primer Macintosh, ahí le tenemos. Y el Apple II, muy chulos. Más sección tecnológica. Esto es todo lo que nuestros smartphones tienen incorporado. Que no se separe mucho. Ahí está. Sí, señor. Ahí está. Esto y algunas cosas más. Calculadora, un iPod, cámara de fotos. Le falta un GPS, la verdad. Cámara de vídeo. Esta es la primera aparición de Mortadelo y Filemón en el 58. Ah, mira. Pues aquí la tenemos. Flash Gordon, Capitán Trueno, cintas de cassette, Michael Jackson, ese Dangerous o el History, chistes de Eugenio. Dios mío, faltan chistes de Arévalo, también ya para completar. Rick Astley, la habitación de Luigi. A ver, rollo retroinformática. Retroordenadores y jueguitos vintage, lo que nos gusta. Freddy Hardest, buenísimo, con ese Spectrum teclas de goma, maravilloso, el 48K. La revista Micromanía en su segunda época, la tengo entera en casa de mis padres, o sea, la leía con una avidez increíble, y es que mirarla ahora, esas publicidades, los pokés que venían al final con los trucos. Un fotocromo de el día que paralizaron la Tierra. Un diseño de Freddy Hardest, tomando como referente a Flash Gordon. Wow, qué chulo. Sí, señor. Fotocromo del planeta de los simios de Charlton Heston. Creo que esos fotocromos son mexicanos, no son españoles, porque yo tengo los españoles y no son esos. Cosas de Dynamic, un Amstrad Disco. Yo tengo el Amstrad CPC 464. Yo era de Amstrad y de Sega. Había gente que era de Spectrum y de Nintendo, y a mí me tocó eso. Fui de Amstrad sobre todo porque el Amstrad tenía el cassette incorporado, y en Spectrum tenías que comprarle un cassette aparte al de las teclas de goma. Entonces nos decidimos por Amstrad. Aquí máquinas electrónicas del estilo de Game & Watch, mucho más modernas. Super Street Fighter, G.I. Joe. Yo a estas no le di, me quedé en las Game & Watch de Nintendo. Y en las piratillas, que también había muchas. Estas son mucho más noventeras, incluso alguna ya rondará los 2000. Terminator, Robocop, X-Men. No, desde luego el pantallón era épico. La de G.I. Joe, Double Dragon 2, Double Dragon, buenísimas. Star Wars, un buen recorrido de las máquinas LCD por los 80 y los 90. Barbie, Casper, muy guapo. Y llegamos a la reina de las consolas portátiles, Game Boy, desde la mítica Game Boy Fat, Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Fat Pokémon. Yo creo que esto no existió nunca jamás. Algunas de estas carcasas son puestas a posteriori. Tenemos la Game Boy Advance SP, la edición especial de la Trifuerza. Y bueno, pues aquí las tenemos. Nos falta la Game Boy Light, que es la más codiciada. Un Tamagotchi. Los omnipresentes Pokémon. Yo no fui de Tamagotchi, la verdad. No sé si vosotros os gustaban, tuvisteis, os iban las necesidades asistenciales de dar de comer a estos bichitos, pero a mí la verdad que no me dio por ahí. La máquina de Tommy, de Tron. Qué chula. Muy guapa esa. Game Gear, la versión clásica negra. Atari 2600, versión Buddy, con el frontal imitando madera. Buenísima. La SG-1002, japonesa.
muy chula. Y el reloj de Mega Man 2. Sí, señor. Crash Bandicoot de PlayStation y Sonic 2 de Game Gear graduados. Número 1 de Hobby Consolas, esa portada mítica con Bart Simpson, una preciosidad, yo todavía la conservo, trozo de historia de los videojuegos en España. Y aquí han hecho un rinconcito de Nintendo que está bastante guay. Tenemos la primera Color TV Game de Nintendo, esa es la primera Nintendo de la historia, era tipo Pong, que según cambiabais los números, veis, del 1 al 6, podías elegir un juego diferente, que era pues eso, la típica pelotita que rompía ladrillos. Pero está chula, además está muy bien conservada porque esta consola normalmente tiene marcas de cables que se debían calentar y le dejaban marcas. La Virtual Boy, la primera consola 3D, un grandísimo fracaso, pero una fricada estupenda. El Donkey Kong Jr. de Game & Watch, Donkey Kong 1, el Zelda en un estado impecable, preciosas estas maquinitas. Los juegos de Game Boy de Pokémon, que en su versión PAL España están intocables. Trading Cards, el Super Mario Land, el reloj de Super Mario Bros, muy chulo, esa Game Boy Fat. La Nintendo Entertainment System, no es la versión española como la que teníamos nosotros, que ponía versión española, que molaba un montón. Y la Zapper, la pistola para jugar a juegos como el de cazar patos. La Nintendo 64 con el GoldenEye, el mejor juego para el sistema probablemente, o el que, desde luego, el que más exigía para mover. El reloj de Donkey Kong, hay un montón de relojes de Nintendo que la verdad que me gustan un montón. Versiones japonesas de Super Famicom. Bueno, y un rinconcito para Star Trek. O sea, hay que reivindicar Star Trek. Ya no... siguen haciendo series, pero no tiene el tirón que tenía en España, por lo menos. Y yo es que era muy trekkie. O sea, fui del club de Star Trek de Madrid y me encantaba Star Trek. O sea, Star Wars y Star Trek, había mucha pelea ahí, que si una cosa y otra, yo era de las dos y muy fuerte, la verdad. De hecho, cuando hubo el gran bajón en los 90 de Star Wars, me centré en Star Trek, que no paraba de sacar series. La nueva generación, Espacio Profundo 9, Voyager. Aquí tenemos un Spock de Mego, Funkos, un Kirk de Mego. Tenemos aquí también estos blisters de Playmates, con el capítulo de los Borg, donde capturan a Picard y lo convierten en un Borg, buenísimo. Robocop, el número 1 de Akira. Cositas de Transformers. Pues qué chulo ese reloj, ¿eh? Y las zapatillas de Regreso al Futuro, una réplica, por supuesto, pero muy guays también. Rinconcito más noventero, la serie de dinosaurios con el bebé Sinclair, buenísimo. Uy, el reloj ese que chulo también, ¿eh? Padres Forzosos, Full House era Padres Forzosos, no sé, creo que era esa, ¿no? Tenemos a Urkel, de Cosas de Casa, Beethoven, el señor Potato, primeros mangas de Bola de Dragón, cómic graduado con Bartman. Este es el primer cómic de Los Simpson. Ah, pues mira qué chulo, buenísimo. Relojes de Los Simpsons, una de las mejores, si no la mejor serie de animación de la historia, la más longeva seguro. Y Alf. Y hay una parte dedicada a diseños originales de los utilizados en la creación de las series. El oso Yogi, Los Simpson, Tweety, Tony Jerry, Scooby-Doo, un cel de animación de He-Man y los Masters del Universo. Sí, señor. Sabéis que estos acetatos transparentes era donde se pintaba el dibujo que iba a formar parte de la animación y luego se filmaba en una tasa de fotogramas bastante baja, 8 o 12 por segundo, y eso creaba
La ilusión de movimiento, Pantera Rosa. Y estas imágenes son las auténticas. O sea, si tú paras el fotograma en este instante, lo que vas a ver es esta imagen que se filmaba, mira, de la serie de Ewoks y Droids de Star Wars. Esta serie me encantaba también, la de los teleñecos. Diseño de los Simpsons, de Krusty. Y de campeones Oliver y Benji. Sí, señor. Qué chulo este cel. Pues yo creo que este cel está a la venta en Wallapop ahora mismo. Creo recordarlo. Y Lisa Simpson. Aquí tenemos un Mr. T gigante de Galoob con ropa real, buenísima. Home Alone, Macaulay Culkin en pleno esplendor. Coche fantástico. Sheena, la princesa guerrera. Un VHS del coche fantástico. Y Space Jam. Aquí, Guardianes de la Galaxia. Cajitas de los Happy Meal. Apartado dedicado a comida. Pizza Hut. Esas portadas del episodio 1. Loncheras del coche fantástico. Power Rangers. Mario, Sonic, Star Trek. Uy, galletitas de Star Trek, sí señor. Curiosas. Y los cereales de Batman, del 89. Buenísimos. Y Fido Dido. ¿Os acordáis de Fido Dido? Buenísimo. Pikachu. La lonchera de Indiana Jones. Shazam. Nuestro naranjito de España 82. Muy chulo. Más cómics graduados. El organizador de esta exposición es muy fan de los cómics graduados y de las cosas graduadas. Porque a mí VHS graduados un montón. Fíjate. Videojuegos graduados por Wata. Y el álbum de cromos. El primero, sabéis que hubo dos. El 1 y el 2. Iba a haber un tercero que no salió. Y aquí está, el número 1. Gran éxito de televisión. ET. La portada del País semanal de ET. Qué bueno. Cama Star Warsera. Póster de la OK Consolas. Qué bueno. Y la portada de la Rolling Stone, que le dedicó a Star Wars en el 77. Videojuegos, el mítico R-Type, el Super Star Wars, los trading cards norteamericanos, los primeros que hubo de Star Wars, en su sobre original. Hubo 5 colecciones para la primera película, 3 para el Imperio Contraataca y 2 para el Retorno del Jedi, con sus correspondientes colecciones de stickers. El blister de Kenner del Retorno del Jedi de Darth Vader, en un estado bastante bueno. Qué bonito. Más maquinitas. Aquí tenemos la versión española de la banda sonora en cassette de la Guerra de las Galaxias. Super 8, que venía un trocito de la peli. Galactic Funk de Meko. Y más cómics graduados. La adaptación de Blade Runner. Sombras del Imperio, mira, firmado por David Prowse, el actor que hizo de Darth Vader. Y el número 1 de Star Trek. Muy chulo. Uy, la máquina de pinball de Star Wars. No la tiene encendida, pero es una maravilla esta máquina, ¿eh? De Data East. Chulísima. Aquí un Mazinger. Pequeños guerreros.
El patinete Regreso al Futuro. Uy, y Funkos de Regreso al Futuro firmados por Marty McFly y Christopher Lloyd. Sí, señor, Michael J. Fox en persona. Una cinta de Blockbuster, que recuerdo las cintas de Blockbuster. Qué maravilla. Mira, 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 firmado por la actriz de Asuka Tano, sí señor. Trading Cards del episodio 1. Madelman, el Madelman de 2001, impresionante en su caja azul. Qué maravilla. Mars Attacks, Alien, Transformers, su Funko, su sobrecito de cromos, Juetret, Star Wars firmado por el actor que hizo de R2, Kenny Baker. Mola. Oh, mira, y un robot de episodio 1. Y a la salida, ilustraciones de Arthur Snow, inspiradas en el universo Star Wars. Y Tan y Jerry. Y también hay charlas frikis. Ahora toca películas versus cómic. Bueno, Goonies, esto ha sido Invasión Vintage. Si te ha gustado, deja un buen like, deja un comentario y suscríbete. Estás en Toy Hunter Spain y sígueme para más vídeos.